En comunicación con Juan Pablo Costa, que es economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por atendernos, Juan Pablo. Bueno, a ver, esta noticia donde se dio a conocer el dato de la recaudación de la ciudad de Buenos Aires, que cayó fuertemente la recaudación, ¿qué nos puedes contar al Ujú. respecto? Mira, a ver, nosotros lo que estamos viendo ahí del Observatorio Económico de la Ciudad de CEPA es fundamentalmente una caída muy importante, vos recién mencionabas, en ingresos brutos, ¿sí? Cerca del 17%, que es por lejos además el principal factor de recaudación propia de la ciudad, Ujú. ¿sí? El principal tributo, que es parcialmente compensada por el resto de los impuestos que aumentan, especialmente el impuesto inmobiliario, ¿sí? Que aumenta muy marcadamente. Bueno, patentes, sellos, la mayoría de los aumentos de los impuestos se incrementan notablemente, pero ingresos brutos, que es el más importante en términos de volumen de recaudación, es el que cae. Bueno, esto te genera una caída de 1,8% en el agregado, en el total, que bueno, es bastante menos que la caída de ingresos brutos. Ahí la caída de ingresos brutos, lo que nosotros vemos es que se debe, por un lado, a la retracción económica. Ingresos brutos, recordemos que es un impuesto fuertemente vinculado, procíclico, es decir, Ujú. fuertemente vinculado a la actividad económica, ¿sí? En contextos de mejora de la actividad económica sube y baja en contextos recesivos. Entonces tenés ese elemento, y después una cuestión muy técnica, pero que vale la pena mencionarlo, que tiene que ver con la modificación de la política monetaria del gobierno nacional, vinculado a la transferencia de la administración de la liquidez. O sea, ¿se acuerdan las LELIQ? Sí, Sí, esas famosas LELIQ en su momento, en las las letras del letras de Banco liquidación, Central. sí. Exacto, que pasaron al Tesoro Nacional. O sea, ahora el organismo que hace todo lo que es la administración de liquidez es el Tesoro y no el Banco Central. Y eso que algunos estarán diciendo que tiene que ver, bueno, la cuestión es que las letras del Banco Central pagaban ingresos brutos a Ujú. la ciudad. Es una cuestión bastante discutible, pero así se dio, porque obviamente el Banco Central y la mayoría de los bancos, por no decir casi todos, salvo los provinciales, están, digamos, residen, tienen su casa matriz en la ciudad, y el Tesoro Nacional está exento, el Tesoro Nacional no paga. Entonces, ahí de carambola la ciudad estaba recibiendo una masa de recursos interesante, ¿sí? Por la política por las letras del Banco Central, que ahora no la recibe más. Entonces, entre la caída de la actividad económica sumado a esta modificación hace que la caída de ingresos brutos sea importante, ¿no? 17% en un tributo, ¿sí? Para que te caiga la recaudación real de un tributo, Claro. 17% es una caída muy Ahora, fuerte. esto afecta a la cuenta, porque entiendo que la ciudad tenía superávit en estos últimos años por tener mayor recaudación Ujú. que gasto. ¿Esto afecta a este superávit o cómo se vive eso? Sí, lo afecta. De cualquier forma también hay una caída del gasto, ¿sí? Por Ujú. lo menos cuando uno ve los datos hasta 2024, no tenemos datos del gasto durante 2025, pero sí durante 2024 lo que ves es una caída de los ingresos, pero también una caída del gasto, y con lo cual ahí queda más o menos compensado. En principio la ciudad viene diciendo que que digamos que no está logrando tener un superávit holgado como venía teniendo, pero bueno, lamentablemente ahí lo que tenemos es también una falta de información eh, vinculado hay una dificultad ahí, ¿no? Porque a nivel nacional, nosotros, en general, todos, digo, son datos abiertos, está la página de presupuesto abierto, uno puede acceder a los datos casi en tiempo real, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires lo venimos planteando bastante, ¿no? Teniendo las capacidades, teniendo los recursos, no está esa opción. Recién hasta hace pocos días tuvimos los datos del cuarto trimestre del 24, o sea, fíjate vos, Ujú. ya estamos casi en junio, pisando la mitad del año. Así que bueno, ahí tenemos una dificultad respecto a la actualización de los datos, pero lo que sí es evidente es que hay una caída de la recaudación notable, de la recaudación propia, pero eso está bastante compensado, más que compensado en realidad, si uno hace las cuentas,
por el pago de la cautelar de la Corte Suprema por el conflicto de coparticipación, ¿no? Recordemos que la ciudad viene arrastrando un conflicto por la coparticipación que recibe, ¿no? Vinculada a la transferencia de la Policía Federal, ¿no? Que pasó a ser la Policía de la ciudad. Bueno, claro, empezó en la época de Alberto Fernández, cuando hay una especie de sí, en realidad empezó rodada, en la época ¿no? de Macri, ¿eh? Sí, Macri Claro, transfiere por decreto, empezó en la época de Macri, y Alberto claro, recompone a la provincia. Exacto, el Macri de forma unilateral le incrementa muy fuertemente la coparticipación en la ciudad. De hecho, hay estudios ahí que analizan, o sea, realmente pasó de 1,4 a 3,75, o sea, parecen números bajos, pero más que triplicó, ¿sí? Solamente por la transferencia de la policía, bueno, fue realmente muy excesivo. Alberto Fernández después modifica eso, vuelve a la coparticipación original, más el plus correspondiente a la policía. Bueno, hay un tire y afloje de ahí. Finalmente la Corte Suprema, no finalmente porque en realidad es una medida cautelar, dice, bueno, no sé quién tiene razón, pero mientras tanto la Nación le va a tener que pagar un poquitito más, 2,95 pone de coeficiente. Bueno, pero ese 2,95 implica es más que el doble de lo que venía recibiendo la ciudad. Venía recibiendo un coeficiente 1,4, ahora venía recibiendo uno de 2,95, con lo cual parece el número, de nuevo, parece el número pequeño, pero estamos hablando del porcentaje sobre la recaudación total de los tributos de la nación, ¿sí? Es una masa de recursos enorme. Bueno, eso le está compensando y le está alivianando a la ciudad la caída de la recaudación, porque de otra forma ahí sí seguramente estaría en una situación mucho más complicada. Ahora, te llevo al ámbito nacional, entendiendo la ciudad como un síntoma de lo que pasa a nivel país. Esta caída en la recaudación, que tiene que ver con la caída principalmente de ingresos brutos, que está relacionada con la actividad económica, se dio hace poco a conocer el dato del PBI, creo que fue del mes de marzo, que cayó la actividad económica en marzo o en abril, no recuerdo bien qué mes era, pero había caído más de 1%. Sí. Esto tiene que ver que está como la economía argentina encontrando una especie de techo y empezó como a caer un poco, se retrajo un poco la actividad económica a nivel nacional. Mira, yo no sé si hablaría de techo, porque la verdad que no es un fenómeno natural, sino que tiene que ver con una enorme dificultad para recomponer ingresos, ¿sí? Nosotros lo que estamos viendo es que en la medida que los ingresos no se recuperen de forma relativamente vigorosa, bueno, todo incremento de la actividad económica va a encontrar rápidamente un techo. Hay algunos meses que de pronto vos ves algunos datos de recuperación de ingresos, pero son extremadamente parciales, algunos sectores muy particulares. Cuando vos ves el empleo público, jubilados, el empleo no registrado, en términos generales todos no están logrando recuperar, o sea, a duras penas empatan. Y vos fíjate lo siguiente, de hecho el gobierno viene sosteniendo una postura explícita, digo, no es un invento, de el techo a las paritarias, ¿no? De hecho no está en una actitud, además tenía muy poco liberal, ¿no? Porque no está homologando paritarias que habían sido firmadas ya por los sindicatos y las cámaras empresarias, es decir, ya había acuerdo, ¿sí?, entre las dos partes que negocian. Simplemente faltaba la homologación del Ministerio de Trabajo, que no lo está haciendo, no quiere convalidar, dicen ellos mismos explícitamente, aumentos por encima del 1% mensual, ¿sí? O sea que cualquier acuerdo, incluso aunque las cámaras empresarias lo acepten, que esté por arriba del 1%, el gobierno no lo quiere convalidar. Obviamente en un contexto inflacionario, en donde la inflación no está bajando del 2%, eso implica un deterioro de los salarios, y te hablo de gremios que dentro de todo la están pudiendo pelear, ¿no? Sí, Después hay otros gremios en peores condiciones. El sindicato de comercio, ¿no?, que había acordado una por suma eso, digo, importante. Exacto. Y otros también. Con lo cual, bueno, ahí vos tenés un techo muy grande, y eso se nota mucho cuando vos haces el análisis de forma más desagregada de la actividad económica, porque vos tenés una caída relativamente moderada, así cercana al 1 y pico por ciento, pero eso es en el agregado, ¿sí? Si vos sacás, cuando vos analizás cuáles son los rubros que más crecen, tenés especialmente energía, minería y agro,
¿sí? Y los rubros que más caen son industria, comercio y construcción. Ahora, puede ser Esos tres rubros son los que... que el gobierno, perdón Sí. Juan Pablo, te interrumpo, puede ser que el gobierno esté pensando que la recuperación de compra o la recuperación del salario de las familias se pueda dar en materia de aumento de empleo, aumento de la No, calidad de empleo, pensando en cómo puede estar no, no interpretando creo. el gobierno su plan económico, diciendo, bueno, va a haber No, no, gente yo que creo va que a dejar de ser monotributista y va a pasar a tener un empleo en blanco y capaz ahí gana poder de compra. ¿Esto puede pasar? no, es que de hecho es al revés, porque justamente los sectores más dinámicos en este esquema son los sectores que menos empleo generan. Minería, energía y agro son de los sectores menos trabajo intensivos, ¿sí? Que requieren menos mano de obra, y los tres sectores que más caen, que son industria, comercio y construcción, son los más trabajo intensivos, con lo cual, y que explican una proporción, si no me equivoco, mira, te lo digo de memoria, pero casi la mitad de los puestos de trabajo a nivel nacional, estos tres sectores que caen. Con lo cual, pues ahí, a ver, en ese contexto es evidente que no vas a tener un fuerte crecimiento del empleo y de la actividad económica, porque justamente tenés ese problema que en el mercado interno la cosa no funciona bien. Por eso los agregados económicos por sector a veces son medio engañosos, vamos a decir, porque bueno, en el promedio crecemos 1% o caemos 1%, pero no son las mismas consecuencias, ¿sí? Para la mayoría de la gente y el bolsillo de la gente en la calle, porque hay sectores que generan mucho empleo y otros que no, ¿sí? Con lo cual, a mí me parece que el gobierno ahí apuesta al crecimiento de sectores que generen menos empleo, no porque sean malos, ¿sí? Sino simplemente creo porque hay una apuesta a una mejora de rentabilidad de este sector, una mejora de competitividad, y finalmente además el beneficio es que no genera presión sobre la demanda, ¿sí? El crecimiento de estos sectores. Por eso digo, la dinámica inflacionaria, hoy en día quizás la preocupación no pasa tanto por la dinámica inflacionaria, sino por la dinámica de los salarios, ¿no? ¿De qué te sirve? A todos nos gusta que la inflación baje, está buenísimo, pero el tema es cómo y a costa de qué, ¿sí? Porque si vos me decís, cuando vos me prometés bajar la inflación, yo me imagino que voy a ganar más, que mi sueldo va a rendir más. Ahora, si la condición para bajar la inflación es meter un cepo a los salarios e impedir que recuperen y de hecho impedir en el mejor de los casos que estén recuperando la mitad de la inflación, y bueno, es un problema porque entonces a mí la plata me va a alcanzar menos, no es que me va a alcanzar más. Y respecto del consumo con financiación, con tarjetas de crédito, con préstamos personales, con tasas que puedan ir bajando o normalizándose a una actividad más normal y no tasas tan altas, ¿esto puede permitir un aumento del consumo o no lo ves de esa manera? Mira, a priori te diría que no. Vos hoy estás en un esquema en donde deberías ir a tasas reales positivas, ¿sí? Un poco porque lo pide el fondo y un poco porque además el esquema de pseudo carry trade que está armando el gobierno requiere tasas positivas, primero, pero además tiene un límite, ¿sí? A ver, puede haber un proceso, incluso en un escenario de tasas relativamente accesibles y demás, puede haber un proceso de endeudamiento que te reemplace, digamos, ese poder de compra que no tienen los salarios, pero eso dura un tiempito. Después, una vez que ya se alcanza un determinado nivel de endeudamiento, eso no puede seguir aumentando. Entonces, es como que a vos te compra unos meses, en el mejor de los casos, y después ya tenés un nivel de endeudamiento más elevado y en todo caso lo que hay es renovas, digamos, vas pagando, seguís consumiendo con tarjeta, Claro. pero vas pagando deuda, con lo cual no hay un aumento del consumo. Es un stock, sí, en economía uno diría es un stock, no es algo que te puede hacer tirar unos meses, pero no es algo que sustancialmente te pueda cambiar, ¿viste? La ecuación en materia de consumo. Ujú. Lo dice Juan Pablo Costa, economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Juan Pablo, te queremos agradecer por tu tiempo y estaremos siempre siguiendo las noticias económicas porque en Argentina todo va cambiando minuto a minuto y Así es. aparte hay mucho para hablar porque podríamos hablar también del tipo de cambio, cómo está, podríamos hablar de qué va a pasar después de octubre, qué va a pasar con el dólar, el endeudamiento, bueno, hay muchas cosas para hablar, pero bueno, en este momento fuimos directo al tema de la ciudad y lo que es la actividad económica. Así que te agradecemos y estaremos atentos para lo que venga para poder conversar, ¿eh?
Un abrazo grande, hasta luego. Abrazo grande.